Migala. Cuando vemos a las campañas políticas y nuestro acercamiento a lo que viene siendo la política, pues vemos campañas y vemos políticos y vemos resultados, ¿no? Entonces, ya hablamos de la primera brecha, que es entre el ciudadano gobernado y el gobernante. Ahora hay una segunda brecha muy interesante que es entre el fenómeno mediático del participante de las campañas y el que no está participando. Entonces, se genera un descontento entre la ficción que ha generado la persona que está participando y la persona que lo está viendo. Y dices, ¿qué hace ese pendejo utilizando mi presupuesto para hacer esta campaña tan estúpida? Ahí hay una transgresión, ahí hay un acto de violencia hacia el espectador que dice, bueno, punto número 1, esto es estúpido, punto número 2, yo lo pagué. Entonces... Sí, claro. Sí. Ya hablamos, ¿no? Sobre las reglas que hacen, que degeneran en este tipo de actividades. O sea, tú necesitas 200 o 500 culeros candidatos y alguno de esos 500 candidatos va a terminar haciendo una campaña así de estúpida. Entonces... Ajá. Naturalmente que se va a generar un pinche descontento y que va a haber muchos ridículos ahí haciéndolo. Ahí es donde el ciudadano de a pie dice, güey, la política es una mamada y está incurriendo otra vez en la falacia de la paja del hombre. Pero exacto, y entonces caen en que la política es tan fácil que ellos podrían estar ahí. O sea, y creo que estamos dejando claro que no. Fosfo haciendo campaña. Exacto, porque yo no. Pero es la falacia de la paja del hombre. Uh-huh. Digo, el hombre de paja. Ese es bonito, la paja del hombre. La falacia de la paja del hombre. Sí, me gusta más la paja del hombre. La falacia de la paja del hombre de que, o sea, eso es tan estúpido que toda la política tiene que irse al diablo. Sí, o sea, entonces no necesariamente tiene que ser así, muchachos. O sea, la política sí es compleja la forma de organización, pero pues es el camino, ¿no? O sea, el camino para aquellos que quieran hacer política. Hay mucha gente que se mete a la política y pareciera que van con... O sea, parecía como si la política los transformara a todos sus ideales, ¿no? O sea, que de repente llegaran con super ideales y la política se los comiera vivo. Pues yo no creo en eso. Yo creo que la política misma es eso. O sea, es eso. O sea, es... Si tú llegas completamente, voy derecho, no me quito. Purísima. O sea, purísima. Ave María, como decía Serna, ¿no? Con el personaje del sacristán ahí en La doble vida de Jesús. Pues obviamente te vas a topar con pared. Entonces... creo que hay que ser conscientes que la política es esto. Y en la política, pues por eso decir, no vamos a encontrar con pureza si un proceso puro, pues aquí no lo vamos a encontrar. O sea, al final la persecución del poder es así. O sea, yo siento que, hay como tres factores que... Digo tres a lo pendejo de nuevo, como Octavio Paz. Hay al menos tres factores que nos impiden que haya pureza en la política. Primero, es un espectáculo. O sea, hay espectacularización en las campañas políticas y en los procesos de selección de políticos. Pero es de lo que habla Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, donde Así dice que cuéntamelo. Guy Debord habla acerca de cómo los medios de comunicación han creado una sociedad donde los ideales tienen que volverse más histriónicos y cada vez tenemos que... la sociedad del espectáculo lo absorbe todo. Aún si tienes a una banda que canta en contra del sistema actual, el sistema lo absorbe. Como a Rage Against the Machine, te conviertes en una parte más del espectáculo. Piensa en The Voice, por ejemplo. Una de las críticas más inteligentes que se han hecho a la sociedad del espectáculo y al fenómeno de las celebridades, pues está pasando por Amazon Prime. Entonces, en la sociedad del espectáculo, como dice Guy Debord, incluso los ideales más nobles tienen que ser performáticos. Tienen que convertirse en una especie de teatro para las masas. Entonces, punto número 1, no hay espacio para la radicalidad en un fenómeno de masas. O sea, claro, porque tú tienes que se puede, pero tú tienes que ser agradable antes que eficiente. Sí se puede, pero tiene que ser agradable, histriónico. ¿Te acuerdas de ese episodio de Black Mirror? No. Donde están unos güeyes en el subterráneo como corriendo unas bicicletas. Y uno de estos güeyes se enoja tanto que un día va como a America Got Talent, como a la academia, pero guarda un pedazo de vidrio. Entonces este güey se pone el pedazo de vidrio en el cuello y dice, órale putos, ¿me dejan hablar o me voy a matar? Habla. Y al final tenemos el rating hasta el tope, habla. Y al final da un discurso tan apasionado que se eleva pero el lo rating, absorbe el sistema. Y le dan un trabajo muy cabrón y le dan un departamento y entonces tiene que ponerse el vidrio en el cuello para dar su discurso todos los días. Sí. El sistema lo absorbe. Entonces, la conclusión a la que llega Guy Debord es que cuando el sistema lo absorbe todo... Yomi. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el sistema lo absorbe todo. Cuando el sistema lo absorbe todo, según Guy Debord, entonces, realmente el sistema eres tú. Tú le estás dando forma al sistema. El sistema va a tomar la forma que tú tengas. Puedes
quejarte, todo lo que quieras, o le puedes dar forma. Ahora, o sea, sobrepasas la primera barrera, que es ser histriónico. Ahora, ya eres radical histriónico. Segundo, tú tienes que ser radical políticamente eficiente. O sea, tienes que tener el peso político suficiente para poder sustentar tu radicalidad. Y para poder sustentar esa como persona radical que has creado, pues tienes que hacer alianzas con personas que no sean tan radicales necesariamente, porque la política no es un juego de uno. Y los radicales son outsiders en un sistema de normalización. O sea, tenemos un sistema de seres humanos. La mayoría de esos seres humanos, como una campana de Gauss, tienden hacia una media política. Y las personas radicales van a situarse en los extremos de esa media política. Esa media política, para que sea funcional políticamente, tiene que aliarse con personas que estén en el centro de la desviación estándar, llamémoslo así. Uh-huh. Entonces, en ese momento estás incurriendo en una transgresión sobre tu misma radicalidad. O sea, eres un radical que se alió con unos radicales y estás perdiendo la misma pureza. Entonces, yo creo que en ese sentido el sistema político, como está con sus reglas, no permite que haya una radicalidad real. Un valedor me estaba hablando de eso en el servidor del Tao. El servidor del Tao me gusta. Y me estaba diciendo, mira, pinche joven, es que a mí me gusta la idea que tienes. Yo estoy muy de acuerdo, pero creo que tú eres muy idealista. Yo creo que tú estás tratando de convencernos de unas ideas muy radicales y pues la realidad es otra. Y yo lo que le estaba diciendo es que si al final la política es el arte de encontrar acuerdos, de mediar. Es el peje, ¿no? Es de mediar entre inconvenientes. Ajá, entonces uno se le tiene que acercar al status quo desde muy lejos. Porque si te le acercas al status quo desde una posición muy cercana a la suya y luego encuentran un punto medio entre la suya y la tuya, pues entonces el punto medio va a ser indistinguible del status quo. Entonces, sí, acercarnos al sistema, pero desde nuestra propia posición. Entonces te das cuenta, es como la desviación de la luz por una fuerza magnética. Tú tiras unas de luz. Cuando tiras unas de luz lo tiras dirigido hacia un punto muy fijo. Por ejemplo, el punto A eres tú, el punto B es el punto más radical hacia donde quieres llevar tu ideología y tú tiras unas de luz, que es tu propuesta ideológica. Uh-huh. Pero hay un centro magnético entre el punto A y el punto B, justamente a la mitad, digamos, desviado un poco a la derecha, hay un punto, hay una masa C. La masa C tiene una fuerza gravitacional tan fuerte mediáticamente, socialmente, que desvía el curso de tu haz de luz. Esa desviación podría absorberlo hacia su propio núcleo, o podría hacer que se desvíe simplemente su trayectoria y alargar el tiempo que tome en llegar al punto que tú habías determinado que iba a llegar ese haz de luz. Por eso hay que aspirar tan alto como podamos. Por eso nuestras aspiraciones tienen que ser lo más alto posible. Porque en el caso de que no las alcancemos, es lo suficientemente bueno. A ver, nada más un punto. Si usted quiere acciones netamente radicales, y por radicales me refiero a lejos del sistema político mexicano, o lejos del sistema partidista, la vía partidista no es para usted. O sea, hay muchas cosas que puede hacer, o hay otras formas de organización en las cuales puede tener una mayor injerencia, más allá de la participación política. Aquí, o por lo menos es algo que decimos de forma recurrente, por lo menos yo soy un convencido de la participación política, y es a través de la participación política como se han generado los cambios de los cuales hoy gozamos como sociedad y como país. O sea, y en la lucha radical que ha existido y que se ha servido como un símbolo de otras luchas sociales, o sea, y también en lo ideológico, no necesariamente se aterriza en algo que es palpable en la realidad, o sea, en la vida de la gente. O sea, estamos hablando como de un subconjunto de radicalidad. O sea, hay radicalidad fuera del sistema político que dicen, yo no creo ni siquiera en el Estado-Nación. Pero bueno, yo creo en el Estado-Nación, pero creo que el aborto no debería ser sometido a votación, sino que simplemente tiene que ir y que la gente tiene que abortar cuando quiera. Es una postura muy radical. Pero dentro del sistema político, respecto al centro gravitacional, dentro del sistema político y dentro de la democracia, la radicalidad, o por lo menos en el sistema político mexicano, no tiene cabida, porque al final terminas mediando.
con otras fuerzas políticas. Y está O sea, bien. Es una de las virtudes del sistema, porque yo tengo una idea muy clara del México que yo me imagino, pero seguramente me equivoco porque yo soy solo un changuito. Entonces, al platicarlo con todos, a partir de la sabiduría de las masas, entonces todos llegamos a un acuerdo de cómo debería ser. ¿Quieren ver decisiones radicales? Pues las del Pol presidente, ¿no? No, las del presidente y las de Morena son decisiones radicales, muchas de ellas. Por ejemplo, el asunto de las energías limpias, ¿no? O sea, fue una decisión sumamente radical. Y tienen el amparo de una representación enorme en el Congreso. ¿Pero qué los frena? Pues lo termina frenando el Poder Judicial. O sea, La propia ley. pues sí, o sea, por eso digo que sí puede ser todo lo radical que quieras, pero al final van a tener que mediar. Y lo van a tener que mediar en el Senado. Por eso O sea, digo que no hay no hay una posibilidad en las condiciones políticas mexicanas de una radicalidad directa aplicable. Y O sea, allá- ya sea porque tienes que ser histriónico, ya sea porque tienes que aliarte, o ya sea porque las mismas condiciones imponen un montón de procesos de intermediación para llegar a una decisión final. Sí, o sea, tienes que intermediar entre un montón de gente y un montón de intereses. Y eso es Entonces, bueno o malo en el sistema político. No, claro que es bueno. O sea, eso permite. Pero lo ralentiza, ¿no? En el es, fondo. es que al final aquí es para Lo darle lo hace subjetivo. para toda la gente que está enamorada de las dictaduras y de los gobiernos fascistas en los cuales mejor son que un a través de fascismo, direcciones claro. unipersonales. Dices, ok, esa dirección unipersonal pudo haber sido atinada y no tuvieron que mediar entre nada, simplemente la impusieron. Sí. Y eso, hay otra docena de decisiones que fueron terribles para todos y que también fueron Pero, de o sea, forma unipersonal. históricamente, ¿qué otras posibilidades políticas ha habido? Además de ciertos fascismos de Estado y la democracia representativa, comillas. La democracia liberal, ¿no? O sea, que es la... La que está ahí. O sea, que ¿cuándo está ahí. ¿cuándo ha habido un modelo más veloz? solamente a través de la dictadura, ¿no? Ajá, la entonces dictadura es el tenemos modelo que pensar veloz. un modelo que acelere más este tipo de Es decisiones. que ¿por qué acelerar? O sea, ese también es como el rollo. Pero veloz de qué, me perdí, veloz de qué. O sea, o sea, tú lo dices que ¿De veloz transformar? de transformar. O sea, ajá. que permita entender que hay medidas radicales respecto al núcleo ideológico que tenemos actualmente, pero que sean viables, aplicables y necesarias para nuestro mundo. Yo pienso que lo que es lento es el proceso de comprensión de lo necesarias que son esas medidas radicales. Por ejemplo, el voto de la mujer. O sea, el voto de la mujer se propuso en los 40, finales de los 40, y terminó siendo aceptado hasta mediados de los 50. No, desde el 17 era una discusión. Sí. Bueno, antes de la constitución del 17 había voto de las mujeres creo que en Yucatán, ¿no? En Yucatán. Entonces, como sociedad, sea, nos tomó tiempo entender algo que era obvio. Les quitaron sus derechos. La constitución les vino a quitar sus derechos. Es que no, o sea, no es que como sociedad tome tiempo, es como medias entre ciertas partes, entre ellos un sector conservador que no lo quiere. O sea, es una representación de un sector. Entonces, el proceso así es, porque la otra es pues direcciones unipersonales y a la chingada. No, se es que otorga el voto, tiene ya. que haber en un sentido aristotélico, tiene que haber una tercera vía. O sea, tiene que haber o así es, unipersonal y político. Ya se ha planteado la tercera es, vía. O es digamos, es un cambio social, lento, paulatino, de convencimiento y mediación. O hay otra puta forma, güey. ¿No era ese el subtítulo del primer texto filosófico que hablaba del neoliberalismo? Como la tercera vía entre el capitalismo y la tiranía del Estado. No, o sea, se han planteado terceras vías para muchas cosas, pero en este caso muy concreto, hay decisiones que son obvias, que impactan en la libertad de los seres humanos y que impactan en su desarrollo. ¿Cómo? Decisiones... Pero es que ¿por qué decisiones obvias? O sea, El voto de la mujer, es un güey. sesgo. ¿Cuánto también, tiempo tomó? O sea, Y sí, también, sí, por sí, ejemplo, o sea, ¿cuánto ahí tiempo estamos hablando tomó? de derechos. ¿Cuánto tiempo nos tomó darnos cuenta de que era un sesgo o no era un En- sesgo? en el caso Esas de los cosas se derechos tienen que lo acelerar entiendo. y tenemos que pensar en alguna manera de hacerlos más eficientes. Ajá. Sí, en los derechos sí, eventualmente, ¿no? Eventualmente nos damos cuenta de lo ridículos que éramos. Sí, pero por ejemplo, en políticas de gobierno, políticas económicas, o sea, son cambios que van sucediendo de forma lenta. ¿Por qué? Pues porque hay muchas resistencias a ellos. Y también es una mediación entre esas partes, ¿no?